Y como nosotros lo vimos cuando no importa ni siquiera que sabemos que existe. Bueno, en diciembre del año pasado, miren acá, NASA Astrobiology Institute. Hubo un artículo publicado en la revista Science, que es la segunda de mayor impacto después de la Nature. Un grupo de la NASA publica un artículo que dicen que ellos encontraron en unos yacimientos cercanos a Yellowstone, encontraron una bacteria que en vez de usar fósforo usa arsénico. Química general tomaron, ¿verdad? Si el arsénico es así, poder bajar así un malteado de arsénico, o algo malo va a suceder si ustedes ponen arsénico a algún bicho. Es tóxico. Pero el arsénico tiene propiedades muy parecidas químicamente. El arsenato tiene características químicas muy parecidas al fosfato, que es la molécula, que es lo que forma parte del DNA. Bueno, este artículo tuvo un montón de controversias. Tuvo controversias hasta de cosas que alguien que pasa química general uno debería saber. Pero fue publicada de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y fue publicada por quienes nosotros asumimos. Nosotros hasta cuando hacemos chistes decimos que trabajamos en la NASA porque demasiado capo bajo ya soy y trabajar en la NASA, ¿verdad? Y esta Felisa Wolf Simon, que trabajó en la NASA, al parecer cometió un error que yo no le permitiría a alumnos de biología general 1. Pero independiente de eso, este artículo sigue siendo controversial. ¿Y qué hicieron los tipos? Los pilas de siempre que no quieren ir al campo, así como yo, y que vamos a ver si puedo publicar un artículo gracias a que agarro una mala idea de todos los otros y hago un desastre. Esto. Voy a medir las consecuencias cinéticas en tubos de ensayo de reemplazar fósforo por fosfato por arsenato. Y voy a mirar si realmente está sucediendo algo. Esta práctica, esto es una práctica de química general 1. En donde, ¿qué es lo que vos sabés? Y vos sabés que a temperatura ambiente, alrededor de 25 grados, las sales compuestas por arsenato tienen una vida de ni siquiera un segundo. Una centésima de segundo y después desaparece. Sin embargo, el fosfato a 25 grados tiene una vida media de 30 millones de segundos. Y cuando vos lees el protocolo de este paper publicado por gente de la NASA y le decís, ¿y ustedes cómo sacaron? Mostrá un poco cómo sacaron el DNA de esa bacteria. Agarramos el DNA con una técnica espectacular que cuesta $6,000 por cada uno de los tubitos y resuspendimos el DNA en agua a temperatura ambiente. Entonces, si hubiera habido arsenato ahí, en menos de 10 segundos destruí todo el DNA con arsenato que había. Y otros más pilas todavía que estos, mucho más pilas, y acá es donde decir mi característica de pila, que es más pila que voy a llegar a ser un biólogo. Voy a agarrar y voy a hacer esto por computadora nomás. Voy a modelar por computadora. Claro que para modelar por computadora lo único que necesito hacer es estudiar un poquito de mecánica cuántica. Y bueno, cuando yo vi que tengo que estudiar mecánica cuántica, dije, pucha, mecánica pasé con 1.7 pasé y ahora tengo que estudiar mecánica cuántica. Pero ahora me da más gusto porque voy a estudiar algo un poco más interesante ligado a lo que me interesa más. ¿Y qué es lo que ellos descubrieron? Que independiente de que esto haya sucedido o de que esto haya sucedido, en realidad, químicamente es perfectamente viable que el arsenato puede reemplazar al fosfato en cuanto a sus propiedades químicas. Aunque ahora salió un manuscrito, que lo leí esta mañana, por eso no está en la presentación, que ya no me pude sentar, con unos tipos lo que trataron de hacer es emular no solo en cuanto a la estructura del DNA, sino que trataron de emular en cuanto a la unión de proteínas con un modelado por computadora. Y modelaron la estructura del DNA con arsenato y la unión de 5 proteínas súper importantes de regulación del DNA. Y lo que ellos dicen ver es que al parecer sí hay alteraciones morfológicas que hacen inviable que el arsenato pueda reemplazar al fosfato en condiciones terráqueas conocidas.
Porque, y ese es el paraguas que abrimos los biólogos, en lo que yo vi parece que sí o parece que no, para que nadie diga ahora que vos decís que sí, había sido que no, y yo vi eso. Bueno, independiente de si eso sea cierto o no sea cierto, ojo, miren las fechas. Diciembre del 2010, este fue publicado en... no está ahí la fecha, ¿verdad? No, esto fue publicado en enero, les cuento porque yo sé, que es grande. En enero, y si no me creen, vieron que aparece el dedito ahí, hagan clic y les va a aparecer la página web y ahí está la fecha. No me crean nada, nada de lo que nosotros decimos crean. Partan de la premisa que todo lo que nosotros decimos es mentira. Y el ejercicio de ustedes es realmente ver si tanto estamos mintiendo. Y este es de febrero del 2011. ¿Sí? Y un montón de locos sin tocar un solo tubo de ensayo, sin salir 1 kilómetro del campo, pero usando mucho su cabeza y una computadora, publicado un artículo de alto impacto que te vale ser contratado por alguna empresa. ¿Sí? No se limiten, no se limiten. Lo único limitado tiene que ser la infraestructura. Su cabeza tiene que ser lo más limitado posible. Si ustedes viven en Paraguay, o viven en Estados Unidos, o viven en Australia, o viven en Japón, las ideas que puedan tener son exactamente las mismas. ¿Sí? Y en realidad eso es lo único que importa. Bueno, no solo como que yo ya les conté que todo lo que ustedes aprendieron había sido puede ser cierto, porque había sido que hay algunos DNA que pueden tener arsenato en vez de fosfato y ahora ya no entiendo. Bueno, no solo como que hay una estructura de DNA, que es la llamada comúnmente bDNA, hay otras, que yo les puse 3, el aDNA y el zDNA. Les puse 3 porque en realidad hay todo el abecedario y todo el Excel en cuanto a códigos de letras del DNA en cuanto a estructura. ¿Y en qué varían? Bueno, varían en algunas propiedades físicas, ¿sí? Principalmente si son dextrógiras o levógiras, ¿sí? En la distancia que hay, y acá se va a ver mejor, este que está acá es un bDNA, este es un aDNA y este es un zDNA. Este del abecedario más o menos tiene relación conforme al orden de descubrimiento con el que se fue diciendo. El Z no tiene nada que ver, Z le pusieron porque en realidad esto parece un zigzag. ¿Sí? Uno es más flaquito